Mejor calidad de vida hoy y siempre. Por esta razón, como técnico médico docente, quiero compartir esta charla tan amena con una colega, amiga, y para todos los colegas técnicos médicos docentes. Con nosotros va a estar hoy la doctora Mónica Cheradío. Hola Mónica, buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Tenemos la posibilidad de poder hablar de una enfermedad que realmente marca una historia antes y después de la misma, ¿no? Vamos a hablar de la diabetes. Esta enfermedad tiene muchos años de existencia, se habla que de 1500 años antes de Cristo. Fue descrita por los egipcios, después se volvió a remarcar su importancia en la época de los griegos, en las Olimpiadas, porque veían que los atletas orinaban mucho y tomaban mucha agua. Estamos hablando de la diabetes. Y la pregunta mía que te harían todos los que estamos acá en este auditorio es, ¿qué es la diabetes? Bueno, gracias Rubén por invitarme, por participarme de este programa. Y bueno, diabetes es una enfermedad muy amplia. Comúnmente decimos que es el aumento de azúcar en la sangre, pero es mucho más que eso, ya que todos tenemos azúcar en la sangre, pero el diabético tiene más azúcar en la sangre de lo normal. Esto hace que sus arterias, principalmente, se vayan comprometiendo con esta glucosa, y esto va generando distintas complicaciones. Así que bueno, es una enfermedad sistémica, crónica, y lejos de lo que la gente por ahí puede suponer, que es tengo un poquito de diabetes o tengo el azúcar un poquito alto. Yo siempre digo que esta es una enfermedad que es como el embarazo, o la tenés o no la tenés. No hay gente que tenga un poquito de diabetes. Así que eso me pareció importante recalcarlo, porque hay que saber, si uno es diabético, qué es lo que hay que hacer y nada más. No es para hacerse tanto problema, pero sí respetarla, porque es una enfermedad pandémica, y ahora sabemos muy bien lo que es una pandemia. Así es una enfermedad crónica, entonces no transmisible. ¿Y por qué el 14 de noviembre se lo declaró el Día Internacional de la Diabetes? Porque es el día del nacimiento de Banting, que es el que junto a Charles Best descubrió la insulina. Es un profesor de fisiología y su alumno que trabajaron durante un verano, y en este trabajo que hicieron durante el verano con un laboratorio prestado, descubren la insulina y comienzan a aplicarla en una perra, Marjorie, y así descubren esta hormona que realmente cambió el pronóstico de la enfermedad, porque hasta ese momento los diabéticos morían, no tenían nada por hacer. Dio el resultado en un niño, ¿no? Que tenía una enfermedad. Sí. 14 años tenía el chico. El chico tenía 14 años, es un chico que estaba totalmente desnutrido, deshidratado, y estaba por morirse, y bueno, le colocaron la insulina por primera vez, y este chico se salvó, y se murió años después por una neumonía, que es una complicación, digamos, infecciosa. Entonces, bueno, todo esto genera todo un... Desde que la Federación Internacional de Diabetes decide hacer una campaña mundial, deciden, bueno, este día, 14 de noviembre, como Día Internacional de Diabetes, para hacer campaña, para que haya más difusión de la que es la enfermedad, más conocimiento de la enfermedad, porque como se trata de una enfermedad asintomática, que los síntomas pasan desapercibidos, entonces no había mucho diagnóstico hasta que se empezó a insistir
con que es pandémica, con que está en todo el mundo. De hecho, el logo que representa el Día Internacional de la Diabetes es un círculo azul, círculo porque nos une a todos, azul porque es el cielo que nos une a todos, y es, digamos, la forma de representar que es una enfermedad que está en todo el mundo, que es epidémica y que está en crecimiento permanente. Entonces hay mucho por hacer. Paradójicamente no está en crecimiento sola, va a la par también de la obesidad. O sea que tienen Claro. mucho que ver la alimentación y un Los montón hábitos de cosas más. vida, tan Hábitos de vida. importante, ¿no? Bueno, Así la es. pregunta mía para que vaya tomando conciencia el que escuche este conversatorio, es la siguiente. ¿Y cómo te darás cuenta vos si podés llegar a tener diabetes? ¿Cuáles son los síntomas? A pesar de que no son bien manifiestos, pero ¿qué puede pasarle a un diabético para que se comience a concientizar de que puede tener diabetes? Los síntomas son tan poco evidentes porque es orinar mucho, tener sed, tener hambre, tener cansancio. Para explicarlo de una manera práctica, a mí me gustan las cosas prácticas y yo siempre recalco que todos tenemos azúcar en la sangre. El azúcar, la glucosa, es el azúcar nuestra, que nosotros utilizamos, es como la nafta o el combustible de un automóvil. Cuando un automóvil no recibe combustible, no funciona. De hecho, un diabético comienza a tener sed, hambre, cansancio, apetito, porque esa glucosa, ese combustible no logra ingresar a sus células, o sea que es una falta de alimentación del cuerpo. Entonces, por eso el cansancio, la sed es porque tiene un aumento de concentración en sangre de azúcar, esto atrae agua y hace que la persona necesite tomar mucho líquido para compensar ese sobrevolumen de azúcar. Y por supuesto, si tiene un sobrevolumen de líquido, también va a tener un aumento de la diuresis, o sea, va a orinar más. Entonces, digamos, las siglas características es polidipsia, mucho líquido, tomar mucho líquido, polifagia, comer mucho porque el alimento no logra ingresarlo a la célula, así que la persona sigue teniendo hambre, y poliuria porque orinan mucho. A eso se le agregan un montón de síntomas como el cansancio, cambios en el humor, un estado de insatisfacción, sobre todo de cansancio. Esto es muy común, o sea que la gente puede decir, tengo mucha sed porque hace calor, tengo hambre porque no desayuné bien, o sea que siempre hay una excusa para tapar el síntoma y por eso se dice que es asintomático. Y por eso hay que recalcar que la diabetes no hay que esperar que uno haga el diagnóstico, sino que hay que tener fresco la sospecha porque se da en adultos, se da en niños, se da en adolescentes, se da en adultos mayores. Eso te quería preguntar. También se habla de la famosa 5P, ¿no? La pérdida de peso y el prurito. Pero ¿es hereditaria la diabetes? ¿Cómo? Si es hereditaria, dijiste. ¿Es hereditaria la diabetes? Mira, la condición popularmente la gente interpreta que es hereditaria. La que es más hereditaria es la diabetes tipo 2, que es lo contrario a lo que la gente considera que es la diabetes que generalmente no requieren de insulina hasta cierto momento, que es la diabetes tipo 2, que tiene que ver con la obesidad. O sea, lo que sí podemos decir que tiene grado de heredabilidad es la situación de que si tenés padres con diabetes y vos llegás a un estado de obesidad, es muy probable que esa diabetes aparezca. O sea que sí, la diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, que la gente tiene más con idea de que es heredable, se hereda menos porque es por anticuerpos, es autoinmune, entonces no es tan heredable. Hablando de la obesidad, ¿qué consejo le darías vos hoy a los adolescentes con respecto a la alimentación?
Fundamental. Un chico, es fundamental que un chico, un adolescente, trate de cuidar su peso, porque la diferencia de un chico a un adulto es que el chico está en crecimiento. Si está en crecimiento, está en la etapa en que sus células grasas reproducen. Si se reproducen las células grasas, no solamente aumentan de tamaño, sino que se reproducen. Si tenemos a un niño obeso o a un adolescente obeso, ese chico tiene altas probabilidades de ser obeso toda la vida, porque ha aumentado el número de células grasas. Entonces, es muy importante que los chicos en esta edad que tienen el estirón, generalmente con el estirón se acomodan, si venían con obesidad. Pero si no es así, hay que tratar de tener una alimentación sana, porque ahí es el clic en tu vida como para poder hacer la diferencia, en vez de ser obeso toda la vida o no. ¿Y qué alimentación le aconsejarías vos hoy a los adolescentes en relación a la prevención precisamente de ese famoso síndrome metabólico que puede llevarte a la diabetes y también a otras patologías, ¿no? Sí, el síndrome metabólico, aclaremos que incluye hipertensión, diabetes, obesidad, aumento del diámetro de cintura, o sea que es un síndrome que abarca varias cosas, hipertensión, colesterol, varias cosas que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad. Mirá, yo hice la especialidad de nutrición y de obesidad también. Pero la verdad que hacer una dieta a un adulto mayor, a un adolescente o a un niño, es muy difícil porque lo que uno tiene que hablar es para toda la vida. Entonces, lejos de indicar una dieta, lo que aconsejo siempre es una alimentación sana, que abarque principalmente muchas frutas y vegetales crudos, fundamental. Entonces, si uno se alimenta fundamentalmente con frutas y vegetales crudos, ahí tenés la seguridad de que estás ingiriendo macro y micronutrientes. Estamos hablando de vitaminas, estamos hablando de sales, estamos hablando de todo lo que necesita el cuerpo básico para que el músculo se contraiga, para poder hacer un ejercicio, para poder pensar, para poder tener la piel sana, para poder tener la vista, y todo lo básico de la vida, todos los sentidos a pleno. Entonces, básicamente es cumplir por lo menos con 4 comidas, porque aquel que saltea comidas picotea o come mucho en la próxima, entonces en cada comida uno hace un requerimiento de insulina. Si yo salteo el desayuno, pensemos que estamos teniendo un ayuno de 10, 12 horas. Si yo salteo el desayuno y voy directamente al almuerzo y entre medio fui a la escuela o fui a gimnasia o lo que hice, o me puse a estudiar, lo que hice lo hice con poca pila, porque no tuve un desayuno que me ayude a arrancar. Es como irte de vacaciones y no ponerle nafta al auto, te vas a quedar en el camino. O sea que el desayuno es fundamental. Es como dicen, hay que desayunar como un rey. Claro, ¿no? Desayunar, eso depende, viste, de cada localidad. O sea, en realidad, nuestro país es tan grande y hay costumbres distintas en las distintas localidades, en el norte, en el sur, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el asunto es desayunar y no se puede imponer demasiado, porque la vida de las personas depende de su actividad. Entonces yo respeto mucho lo que cada uno pueda hacer. Yo lo único que hago es desayunar. Por ejemplo, una infusión, la infusión que le guste, pero acompañado con 2 rodajas de pan, con algún queso o con alguna mermelada, como para poder arrancar, ¿viste? Como para tener la energía para arrancar. Siempre aconsejo que todo lo blanco tratemos de separarlo, o sea, evitar el azúcar, la harina blanca, la sal, el arroz blanco, las pastas blancas, tratar de pasarnos a lo marroncito, digo yo, a lo integral,
O sea, si uso azúcar, por ahí, y no puedo evitar el azúcar, porque es lo único que puedo consumir, usar el azúcar mascabo, y si puedo reemplazarlo por stevia, por ejemplo, que es más natural y es endulzante, y no Mónica, es sintético como para otros edulcorantes, sí. una pregunta. Bueno, entonces, para dejar claro el concepto en este tema de prevenir educando, la alimentación tiene que ser variada en calidad, Variada, cantidad y equilibrada. ¿Y sí. cuáles son las complicaciones que te puede traer una diabetes no tratada, no diagnosticada o mal tratada? Bueno, a mí me parece que lo mejor para que sea entendible y fácil de comprender es el azúcar en aumento, ese azúcar que no fue regulado por mucho tiempo, se fue pegando en las arterias y hablemos de una gran división que es macrovascular y microvascular. Macrovascular estamos hablando de arterias de gran calibre, entonces las consecuencias, hablando de este tipo de arterias, son el ACV cerebrovascular, el infarto de miocardio, la obstrucción de las arterias que irrigan las piernas, y cuando hablamos de microvascular, estamos hablando de arterias más finitas que al ir tapándose van dando otras complicaciones que son las más, digamos, comunes en el diabético tipo 1, aunque ambos tengan de ambas complicaciones, pero estamos hablando de insuficiencia renal, estamos hablando de alteraciones de los nervios, porque las arterias que le dan de comer a los nervios se van tapando, que se llaman vasas vasorum, entonces aparece la neuropatía diabética, que consiste en no tener sensibilidad en las piernas, entonces ahí empieza mucho, y los ojos, las arterias, digamos, que tienen que ver con la visión, y estamos hablando ahí de retinopatía diabética. Entonces, las complicaciones son macrovasculares y microvasculares, y de acuerdo a qué prevalezca en esa persona, va a haber mezcladas, ¿no? Pero puede haber complicaciones, ya te digo, renales, oculares, de sus piernas, de su corazón, o sea que es muy amplio porque estamos hablando de arteria tapada. Entonces Mónica, también se suma el colesterol, ¿no? Tenemos 5 minutos para terminar este Sí, conversatorio tan apasionante, pero te quiero hacer 2 preguntas. sí. Rápidamente, ¿qué tratamiento hay para la diabetes y si aconsejar la actividad física? Es básico, la actividad física es básica. Primer tratamiento de la diabetes es un plan de alimentación orientativo, y si no es diabético, igual, si tengo un adolescente que tiene obesidad, es el mismo. Y actividad física. Con la actividad física duplicás el efecto del plan de alimentación. Entonces, la actividad física es básica porque puede ser suficiente junto al plan alimentario para que esa diabetes se mantenga estable, que no aparezcan complicaciones. Si es una persona que de entrada hace un buen plan de alimentación y hace actividad física regular, comió un poquito más, lo gastó, listo, ya está. Entonces, es fundamental la actividad física, pero tan fundamental que estamos hablando de un primer paso fundamental. Mucha gente opina la mejor pastilla, la mejor insulina, lo más nuevo, lo más... Pero si no empezó con un plan de alimentación y actividad física, todo eso está de más. Esto es tan así, es como que vos le des a un fumador una torvastatina. Sí, es como darle a un fumador una torvastatina para que baje el colesterol. Si no deja de fumar, no hay atorvastatina que lo regule. Esto es igual, plan de alimentación, actividad física y después la medicación, que puede ser insulina, puede ser hipoglucemiantes, normoglucemiantes, hay una gran variedad y hay como todo un conversatorio. Mónica, para ir sintetizando, porque nos queda poco tiempo, la diabetes podemos convivir con ella. Si absolutamente. Exacto. Y se puede convivir, se puede vivir bien y bien. Se puede vivir muy bien siendo diabético. ¿Qué medicamentos tenemos nosotros ahora para que la gente entienda si llega a tener diabetes? Bueno, hay una gran variedad. Están los hipoglucemiantes, las limapiridas,
las normoglucemiantes, la metformina, y después están todos los nuevos que actúan más sobre el glucagón, que es la otra hermana del páncreas, que aparentemente después se fue descubriendo que no solamente la diabetes es la falta de insulina o de la acción de la insulina, sino el aumento del glucagón. Entonces empezaron a aparecer los GLP-1, los antagonistas, los inhibidores de GLP-1, digo, los antagonistas de... hay un montón, hay toda una rama de medicamentos nuevos. La insulina, ¿qué rol juega? Porque dijimos que era por el advenimiento de la misma que se consideró el día de Banting. Reemplazo, o sea, cuando la persona se queda sin insulina, que el tratamiento que debe hacer, tener, es colocarse en insulina, bueno, desde el advenimiento de la insulina, es una hormona que reemplazó la falta de la insulina. Entonces, y vos, una pregunta que te hago, logra todo como si fuese propia. Claro. Ahí la picardía está en cómo se suministra, si es por bomba, por lapicera, por jeringa, porque digamos que la aplicación tiene que ser lo más fisiológica, lo más adecuada al requerimiento. Por eso es tan importante el automonitoreo, porque yo no puedo ponerle insulina a ojímetro a una persona si no sé lo que tiene, si no sé qué va a comer, si no sé si va a hacer ejercicio, porque todo esto se regula de acuerdo al ejercicio que vas a hacer, bajo la cantidad de insulina, de acuerdo a si vos vas a tener una actividad muy prolongada, se calcula más o menos cuánta insulina vas a necesitar en menos, porque vas a realizar una actividad física prolongada. O sea que todo esto es muy interesante porque el manejo lo tiene el paciente. El médico enseña, pero el manejo, el dueño del tratamiento, es el paciente. Por eso es fundamental la educación. Fundamental la educación. Bueno, Mónica, qué placer enorme volver a encontrarnos a la distancia, ¿no? Para llegarle a la gente, Sí. Es una enfermedad crónica no transmisible que depende de cada uno de ustedes tomar conciencia. Por eso este programa Prevenir Educando, a través de la concepción de la docencia como médico, es tratar de prevenirla. Lo más importante es eso. Pero como dice la doctora Cheradío, una vez que la padeces, tenés que ser consciente de que podés convivir muy bien, podés evitar todas esas complicaciones que ella hablaba, la famosa retinopatía diabética. Quiero que sepas que de 10 personas, una es diabética en la Argentina. A vos que me estás escuchando. Y que podés prevenirla haciendo una dieta, como dijo ella, mal llamada dieta, alimentación en calidad, en cantidad equilibrada, con muchas verduras, hortalizas, legumbres, fruta, mucho pescado, el omega, y la actividad física. La actividad física es fundamental, pero yo como especialista en esta área quiero dejarte claro algo. Si vos sos diabético, insulino requiriente o insulino dependiente, porque esa es la otra diferencia, que el requiriente es que necesita la insulina no para vivir, sino para compensar la hiperglicemia por mal tratamiento que ha hecho como paciente. Si haces actividad física y tenés retinopatía diabética, controlate la presión. Porque esta macro o microangiopatía que hablaba la doctora, te van a llevar seguro a ese síndrome metabólico, porque vos sos sedentario, más con la pandemia que hay, has perdido masa muscular, sos sarcopénico, tenés tendencia a la obesidad, porque estuviste en sedentarismo, sentado, comiendo en variedad inusitada, yo te diría. Así que, si tenés retinopatía diabética, controlate la presión arterial. Y nunca hagas fuerza explosiva. Nunca quieras hacer fuerza en forma inmediata, brusca, porque eso te puede generar un desprendimiento de retina. La actividad física tiene que ser programada en cantidad, en repeticiones y en el ritmo. Por lo menos, doctora, ¿qué opina? ¿Cuántas veces a la semana tendría que hacer actividad física un diabético? Todos los días. Muy bien. Todos los días. Todos los días, para vos que estás escuchando. Por lo menos 40 minutos como mínimo. Y si podés más. Una cosita, Rubén. Sí. Mirá,
el diabético no deja de ser diabético porque sea sábado, domingo, día del niño, día del padre. Entonces, la condición es que tenés que disfrutar de todos los días y darse tiempo para comer bien, para salir a caminar, pero no porque te lo dijo el médico, porque lo disfrutás. Entonces tenés que hacer lo que te gusta, en el momento que te gusta, pero todos los días, todos los días. Acá no hay permitido. Para mí, yo ese concepto de permitido no me gusta, ni para el plan de alimentación ni para el ejercicio. Porque a veces el día del permitido, famoso día del permitido, hace que todo lo que bajaste en una semana lo subiste en ese día. Entonces, Así ojo es. con eso. Bueno, estamos terminando este conversatorio que realmente fue apasionante. Llegamos a vos para que tomes conciencia, para que veas que a través del programa Prevenir Educando podés evitar esta enfermedad que es tan preocupante. Así que nos vemos en el próximo conversatorio y a vos, Mónica, decirte 1.000.000 de gracias y que pronto me gustaría verte personalmente. Así que muy buenas tardes a todos.